Ahí entramos nuevamente. Perdón. Bueno, no les decía, recuerden ir anotando contactos que tengan y contactos en instituciones u organizaciones que ustedes podrían, o el mismo el trabajo donde ustedes están, que podrían hacer algún tipo de observación o diagnóstico comunicacional, ¿no? Que va a implicar hacer alguna visita, si se puede, hacer alguna entrevista a personas que estén trabajando ahí, vincularse con la gerencia, vincularse con el dueño, si es una pyme familiar. Bueno, qué tipo de organización es, ¿no? Entonces, bueno, tirar 2 o 3 que ustedes conozcan, ¿no? Y que tengan acceso o posible acceso, ¿no? Para después irlas definiendo dentro de todo, pensemos estas próximas 2 semanas, ¿no? Como para ya arrancar con el trabajo de observación, ¿no? Porque si no se nos va a ir muy hacia adelante, ¿no? Entonces, como va a ser un trabajo que van a hacer grupalmente, por ahí con que todos aporten un lugar ya está bien, ¿no? Y entonces después eligen, ¿no? A dónde hacer la observación. ¿Sí? Pero Perdón, pero esto no tiene nada que ver con lo que veníamos hablando recién. No, esto es Esto contacto. sería como Una tarea aparte, que va a ser hacer un diagnóstico de una organización. como estudiar el tema de la organización de una institución, lo que sea. Toda la parte comunicacional, porque nos va a servir para después, cuando estén desarrollando el emprendimiento, claro, aplicarlo a lo propio. aplicarlo a lo propio y aplicarlo al sector en el que ustedes se vayan a desarrollar, a la competencia, etcétera, etcétera. Y por ahí... Es grupal este. Grupal, o sea, grupal. Sí, esto sí. de investigación es grupal. Sí. ¿Y cuántos tenemos que ser, por lo menos? Para saber más o menos, para armar el grupo. 3, 4, no sé. Grupo, 5. Bien. Ok. Más o menos como también se puedan organizar entre ustedes mejor, ¿no? Como se lleven mejor también. Bueno, si les parece, podemos ir a revisar un poquito qué es lo que estuvieron viendo de investigación periodística, ¿no? Acá tenemos los videos, ¿no? Estuvieron trabajando un poquito con los videos y estuvieron trabajando un poquito con la carta a la Junta de Rodolfo Walsh, que como habrán visto es el señor con lentes que está en la foto de... Parte del corazón toda la historia, la verdad. Del foro, ¿no? Es una historia muy dura, como la habían leído, bueno, es tremendo, ¿no? Sí. Nosotros ya habíamos visto la carta en otra materia, creo que fue la de Mafioli el año pasado, no estoy segura. Pero bueno, haber leído lo que fue el último día de él y todo, es como que lo sentís en el cuerpo, ¿viste? Esa angustia y esa impotencia, ¿no? De que nuestro país haya vivido una situación así tan terrible. Sin duda. Y el final de él, Vimos ¿no? un corto que estaba bueno, que yo no me acuerdo de dónde lo vimos. En arte. ¿No era la carta sí, en arte, sí. Con Vimos un corto, sí. Sí, un corto y ahí también la Sí, carta. que leía la bueno. carta y tenía imágenes también. Sí. Que estaba dibujado él. Claro, era la carta leída con imágenes. La carta, Sí. Ilustrado. Exactamente. Tipo audiobook. Yo recuerdo también un corto parecido, no sé si era con la carta, pero lo voy a buscar. Sí. Bueno, ¿quieren arrancar con la carta?
¿O quieren arrancar por los videos? Los videos plantean dos cuestiones, ¿no? La cuestión de las fuentes, el video de Santoro, y la cuestión de la posverdad, ¿no? El video de Santoro, la última parte dice, no entendí bien, se decía, dime con qué fuente anda, no. Y te diré que... Sí, dime con qué fuente anda y te diré quién eres. Sí. Y como que te dice, anda eligiendo por qué lado querés ir, tipo, ya me estás condicionando desde que estás estudiando. Medio raro igual, o sea, no sé, yo no me imagino la verdad como investigadora y eso, pero digo, medio raro eso de cómo lo plantea, ¿no? De un poco más te dice, no sé, tener la fuente así, re divina, no sé, Claro. hacerlo sentir bien. Claro. No sé, medio raro me pareció. Me Y hizo bueno, como ruido. teniendo en Me cuenta hizo como dónde terminó ruido. Santoro, Sí, no sé, me hizo como medio... A ver, ¿cómo lo vieron los demás? Y a ver en qué podemos... No, no lo vi así yo. A ver. No, todo lo contrario, me pareció que si vos estás investigando, cultivar esa confianza que dice él, respetar el anonimato, ¿no? Todo es algo importante como para vos, para que te brinde, ¿no? Crear esa confianza para que en algún momento te pueda brindar esa información que necesitas, como también lo dice, que por ahí te sentás a tomar un café y no te da nada, Claro. ¿no? Ese pago legítimo de que un diplomático, como lo dice él, ¿no? Que, No, igual también dice como que él quizás le daba un artículo en Clarín a cambio después de información, o sea, como que hay un intercambio de algo, te doy algo sí, por sí, otra por eso cosa. es lo que estaba diciendo, Pero es el medio... pago legítimo a través Claro. de un artículo, porque bueno, no es que hay un intercambio quizás monetario así tangible, ¿no? Lo hay, lo debe haber, sí, seguramente, pero también está esta forma legítima de, bueno, necesito esto, te doy esta información. Algún tipo de Como intercambio, que, claro. exacto. Sí, es muy interesante porque es muy debatible, ¿no? La cuestión de las fuentes. Por un lado, destacar la importancia de que existan las fuentes, ¿no? Existan las fuentes de información fidedignas, ¿no? Ahí también la confianza, no solo que la fuente me tenga confianza a mí como comunicador, como periodista, sino yo tenerle la confianza a la fuente. Yo observarla, yo ver qué cosas me dice, yo chequear toda la información que me da, no solo quedarme con la información de la fuente, es una ida y vuelta la confianza, ¿no? Como en toda relación, ¿no? Porque ahí se pone en juego la imagen del periodista, que no es poca cosa. O sea, ha pasado hace poco, creo que mataron a Nino Bravo y estaba vivo. Y eso es porque una fuente develó que estaba muerto y el conductor que salió a decir la primicia porque quería ser el primero, después fue el más masacrado, ¿no? Porque le dieron con un caño. Y eso se replica en otras oportunidades. No sé, hace Claro. poco vi que Roca Salvo había dicho que se había muerto la hija de Sarcani antes de tiempo, un día antes, y nada, después quedó recontra escrachada porque una cosa así no es algo para alargar así nomás, y con tal de dar la primicia lo dijo sin verificarlo. Exacto. Y ella hablaba de la confianza que le tenía a la fuente, que por eso no lo chequeó, Claro. ¿no? Claro, es sustentar tu credibilidad también, ¿no? Es esto Claro. de las fake news, ¿no? Porque Bueno, nadie Está muy habló de la relacionado. fuente. Y Nadie le dijo, bueno, mirá, fue tal fuente. O sea, todo quedó la cara del periodista y la culpa del periodista, punto. más en Exactamente. esta época de inmediatez, ¿no? Donde todo lo querés ya y querés ser el primero. Sí, la necesidad de la primicia. Claro. Aparte conocer también un poco cuáles son los motivos por los cuales la fuente lo hace, que pueden ser económicos, pueden ser ideológicos, pueden ser una fake news como parte de una campaña. Conociéndolo un poco, puedes entender hacia dónde va, incluso hasta un cierto momento tomarlo con reserva también, ¿no? Exacto, ¿no? Sí. Justamente digamos, en la investigación más grande, como yo le voy a plantear, ¿no? Lo que hablábamos de ver la película esta de Todos los hombres del presidente, ¿no? Basada en el libro de estos periodistas, Woodward y Weinstein, los periodistas que descubrieron, digamos, y que siguieron el caso Watergate en Estados Unidos. Ellos, esta fuente, que era una alta fuente, ¿no? Como se dice habitualmente, ¿no? Altas fuentes del gobierno, ¿no? Cuando vos
pones un eufemismo, no le pones el nombre y el apellido a la fuente porque la querés proteger, porque no la querés exponer a que esa información está siendo filtrada, ¿no? Porque fíjense, muchísima información que se maneja del ámbito de la política, de los negocios, de la economía, es de información muy, muy delicada, ¿no? Y están ambas cosas, ¿no? Por un lado, el interés público en conocer la información, ¿no? Pero por otro lado, el interés de las distintas instituciones, de gobierno, política, economistas, empresas, etcétera, que tienen información que no quieren revelar antes de tiempo, o que buscan el momento, ¿no? Cuando se conozca, ¿no? Entonces hay una tensión ahí, que es la misma tensión con la fuente, ¿no? Lo que decía Andrés, ¿cuáles son los motivos para que la fuente me cuente esto? ¿Qué gana esa fuente? A veces puede ser algo, digamos, de carácter moral, ¿no? Bueno, quiero decir la verdad, porque estoy indignado con este caso de corrupción, ¿no? Pero a veces puede ser, quiero hundir a mi y un ataque, por ahí. Colega político de otro partido, o del mismo partido, porque tengo una interna, y entonces le muestro este acto de corrupción. Lo mismo en cualquier institución o organización, ¿no? Y entonces también uno, para valorar desde dónde se está diciendo, ¿no? Porque todo lo que ustedes han aprendido en comunicación, en la carrera, en las teorías, ¿no? Y el lugar desde dónde se habla, quién habla, por qué habla, es fundamental en el periodismo, ¿no? En el periodismo y en general en cualquier rubro de lo humano, ¿no? Para poder valorar lo que se está diciendo, para poder darle entidad, ¿no? El problema que tenemos ahora, justamente, y que un poco lo ponía este coronel en el otro video, ¿no? Es, que ustedes lo mencionan, ¿no? Es la inmediatez. Por un lado, la inmediatez, la hiperconectividad, que nos conecta a todos con todos, ¿no? Y a los medios con nosotros, y al periodismo con nosotros, a nivel prácticamente instantáneo, ¿no? En cualquier lugar del mundo. Hay una bomba, empiezan a tirar misiles en la Franja de Gaza y nos enteramos al instante. No es como antes, que tardaba, ¿no? Una teletipo y llegaba la información y después ¿no? Nos enteramos. Y las imágenes también, como que las imágenes llegan en el acto. Las imágenes también llegan en el acto, porque cualquier ciudadano lo puede, cualquier civil lo puede. Exacto, está circulando la información. Entonces el gran problema es, de toda esa circulación de información y toda esa cantidad de información, ¿cuál es la más fidedigna? ¿Cuál ha sido chequeada? ¿No? Entonces, y todo eso lleva a que la tarea del comunicador y del periodista sea fundamental, hoy más que nunca, ¿no? Para decir, bueno, ojo. Y el aspecto técnico también, ¿no? Porque también pueden llegar a opinar desde un lugar en el cual desconocen el tema y no se termina nunca de entender qué es realmente lo que están hablando, ¿no? El ejemplo de los cohetes de Gaza y qué sé yo, o sea, realmente uno tal vez no termina de entender de qué trata realmente el problema, porque el problema es el de siempre. Ahora, ¿cómo gente de Gaza, que son gente extremadamente pobre, que tienen un desastre humanitario desde hace tiempo, rodeado de Israel, que comparado con ellos es totalmente rico y totalmente poderoso y occidentalizado? ¿Cómo puede ser que le tiren 3.000 cohetes de un día para el otro por la cabeza y caigan en la capital? Es decir, a una distancia tan lejana que antes no era nunca atacado. Entonces ahí tenés que empezar a leer un poquito, y yo creo que la persona, el periodista, el comunicador, tiene que entender que ahí se está tratando de otro tema. No se trata de señores malos que se tiran cosas de un lado para el otro porque no se quieren. En realidad acá está metido Irán, porque esos cohetes se los está dando Irán, está pagado por Yemen. Yemen también está tirándole cohetes a Arabia Saudita. Estos se están tirando cohetes de hace rato. Y esto es un desarrollo que tiene que ver con que Israel también está pagando otra cosa, y se están agarrando las piñas en Siria.
y hay todo un lindo berenjenal. Totalmente. Entonces eso, leyendo un poco más, empezás a entender que no se trata solamente de que se están tirando cohetes, sino que nos quieren vender, son las estrellitas que vuelan en la noche, y pasa eso y nada más. Entonces, a veces es muy importante, porque si no queda, yo lo entiendo, veo 2 minutos una nota y no veo absolutamente nada, ninguna información de nada, no me queda como que es otro quilombo más en este bendito mundo. Y resulta que si vos sabes un poquito más, o entendés un poquito más, o el comunicador sabe algo más y te comunica algo más, podés llegar a entender que esto es parte de otra cosa, ¿no? Ver Al Jazeera en esta situación es realmente maravilloso, Claro. porque es el otro lado, no es CNN, es del otro lado. Y este tema en particular porque lo estuve siguiendo en estos días y la verdad que es muy triste lo que está pasando, porque sigues viendo, siempre pasa lo mismo. Es la gente que no tiene nada que ver la que vive cobrando toda esta historia, ¿no? Bueno, fíjate vos, ¿no? Lo que estás destacando, ¿no? La importancia de las fuentes, la importancia de el conocimiento que tiene esa fuente y el periodista cómo se interesa en un tema y lo puede explicar, porque finalmente la función, una de las funciones mayores del periodismo es explicar de forma sencilla temas que son complejos, ¿no? Que ahí hay mucha información, muchos intereses, mucha historia, ¿no? Como en un conflicto armado, ¿sí? Y poder desentrañar eso mínimamente en un tiempo muy acotado, lleva un trabajo fuerte, ¿no? Y por eso se valoran los periodistas que están, digamos, informados y formados en temas de conflictos internacionales, de la historia política y sociopolítica de distintas regiones, ¿no? Y también tenemos el canal y el programa que muestra directamente los cohetes y simplifica todo, ¿no? Pero bueno, nosotros nos estamos formando como periodistas, tratamos de, y como comunicadores, tenemos que tratar de estar, ¿no?, conscientes de que la relación con las fuentes y nuestra formación en el campo es fundamental, ¿no? Para poder, bueno, mostrar algo más que amarillismo, ¿no? Y en este tiempo, bueno, es cada vez más difícil. Es una tarea, no les digo imposible, pero casi imposible, ¿no? Porque hay un funcionamiento de las redes que va muy en contra de esto, ¿no? Porque todo el mundo está haciendo circular por las redes todo tipo de información y no hay una conciencia muy grande de el cuidado de la información. Nosotros reenviamos frases, noticias, pseudonoticias, ¿no? Todo el tiempo, ¿sí? Entonces, bueno, ese es el gran problema, ¿no? Entonces me parece que estos dos videos nos hacen como, digamos, reflexionar o poner un poquito sobre aviso de estas cuestiones, ¿no? De la importancia de encontrar la fuente. Cuando estamos en un campo determinado, campo de la política, tenemos una fuente en un partido, tenemos una fuente en otro, la vamos cultivando, ¿sí? Vamos construyendo esa relación, como con cualquiera, ¿no? Nos da información, nosotros también, como sabemos, vamos investigando y conociendo la fuente, bueno, sabemos que por ahí está interesada en publicar ciertas cosas, no nos casamos, entre comillas, con la fuente, decirle, bueno, le publicamos todo lo que nos dice, ¿no? Lo chequeamos con otros del mismo partido, de otro partido, otras fuentes paralelas, ¿no? Tratamos de ver hasta dónde nos da información buena, ¿sí? Eso de valorar las fuentes, decir, bueno, esta fuente me da mucha información, pero no siempre esa información es validada. La tengo que chequear bien porque a veces me tira pescado podrido, como se conoce en el ambiente, ¿no? Esto de, bueno, una información que en realidad es una mentira o es un rumor o es algo que quiere hacer circular por un motivo, ¿no? Y no es algo que pasó, ¿sí? Y siempre eso, algo que pasó, tiene sus variantes, ¿no? Porque uno te lo dice de un modo, otro te lo dice de otro modo, ¿no? La información, como uno la construye, también tiene que ver con eso, con decir, bueno, ¿cuál es el justo medio dentro de dos versiones? ¿Qué es lo más verosímil, ¿no? Dentro de dos versiones contrapuestas? O
¿Qué pasa cuando tengo 5 versiones? 4 me dicen una cosa y otra me dice todo lo contrario. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo lo valoro? ¿Sí? Digo, 4 es más que 1, entonces le doy bola a esas 4. O, ojo, que esta una era siempre una que me daba siempre cosas verdaderas y entonces tengo que chequear bien qué pasó, seguir investigando, ¿no? A veces, antes de publicar la noticia, vos tenés que seguir investigando, ¿no? Una fuente te dice una cosa y vos te comés la primicia y decís, no, sigo investigando porque, ojo, no está tan claro esto, ¿no? Esto lo vamos a ver mucho en esta película de Watergate, lo representa muy bien. Entonces, cuando la vean, me interesa que hagan como un recorrido de esos chequeos de información y la búsqueda y la profundización en una fuente, en un dato, ¿no? En la comparación de fuentes, ¿no? Por ahí tomen un personaje, ¿no? O tomen una fuente y vean cómo lo van trabajando estos periodistas, ¿no? Profe, hay sí. un portal que se llama Chequeado, que Sí. ellos chequean, o sea, muestran o la verdad si es falsa o no una bueno. noticia que circulan en las redes. Está muy bueno ese portal, no sé si lo conocen todos. Bueno, Está bueno. fíjate. profe, le quería hacer un comentario nada que ver. Vale. Leila tuvo un inconveniente y no se está pudiendo conectar de nuevo, así que me pidió que, no sé, que le avisáramos. Perfecto, no hay problema. Diego, perdóname. Sí. Perdón, no, aprovecho también ya que Vicky dijo eso, que María Moyano también no se podía comunicar hoy. Ah, bien, bien. Y pues, estaba con un problema, pero le dije que estabas grabando la clase y que le ibas a subir. Perfecto, 10 Bien. puntos. Gracias. Y hablando de Chequeado, mi pareja tuvo una entrevista en Chequeado Ah, mira para qué bueno. trabajar ahí. Y ahí como que hablaron un montón del tema porque él no conocía y yo cuando me comentó que tenía la entrevista ahí le dije que nosotros lo usábamos un montón en la carrera, justamente el año pasado que teníamos que analizar noticias, Claro. como para ver si en Chequeado estaba chequeado justamente. Claro. Y son una fundación que trabajan con aportes que hacen distintas organizaciones. Sí, la verdad que es re interesante. Y ellos lo que hacen es chequear hechos, porque no Exacto. tienen una ideología, o sea, en realidad no tienen que tener ninguna ideología para poder chequear el hecho objetivamente, ¿no? Está Sí. muy buena, la verdad. Tendrán su ideología cada uno, pero están trabajando en función de, bueno, ver esto, cuál es la versión más creíble de los hechos, cuál es la versión más, entre comillas, verdadera, porque ahí tenemos el problema de la verdad, ¿no? Hasta dónde podemos construir una verdad, ¿no? Sobre Porque hay que ver la realidad, pero tratamos de acercarnos. Vos hablás de la objetividad, y es una palabra que se ha bastardeado mucho, ¿no? Pero no es lo mismo decir cualquier cosa de un tema, o de una persona, o de un famoso, ¿sí? ¿Se murió o no se murió? Ahí hay dos posibilidades, ¿no? Salvo, digamos, en el mundo de las teorías, ¿no? De decir, bueno, si entra, no sé qué experimento, cuál es el experimento de la física cuántica, que hay un hecho que puede existir y no existir al mismo tiempo, ¿no? Röshinger, la teoría del gato de Röshinger. El experimento ese, ¿no? Que es con el gato. De la incertidumbre. De la incertidumbre, ¿no? Para lo que es la vida común y cotidiana, cómo nos movemos nosotros, ¿no? Nosotros necesitamos cierto grado de certidumbre. Si alguien se murió, ¿no? Por ahí lo están reviviendo. Pero, digamos, en algún momento se muere. A Maradona, ¿no? Cuando salió la noticia, ¿no? Primero tiraban lo están tratando de revivir, ¿no? Ahora está toda la línea. Sí, además ya estaba muerto y ellos estaban diciendo que estaba mal, que estaba como que ninguno, pero bueno, ahí te das Se cuenta animaban. claro, tuvieron como la delicadeza un poco de decir, qué sé yo, no sé. Sí. Pero tenía que ser Maradona, porque por ahí con otra figura no pasa. Claro, en algún momento se murió Maradona, fue noticia, ¿no? Entonces, bueno, no es lo mismo decir Maradona se murió cuando se murió que el día antes, ¿no? No, por eso digo, pasa con otras figuras, como contaron recién. Exacto. Entonces,
Por eso, fíjense cómo esta fundación y este sitio que tienen ellos, difundiendo todo el chequeado de los distintos hechos, de las distintas informaciones de la sociedad, ¿no? No se chequea todo, se chequea lo que es válido socialmente, lo que es, ¿no? Lo que es de interés social y público que aparece en la agenda periodística, ¿no? Pero cómo este tipo de emprendimientos, ¿no? Surgen justamente como una especie de vacuna, ¿no? Hablando en términos de la época, para el problema de esta infodemia, ¿no? De las fake news, ¿no? Que serían como virus, ¿no? Que te están tirando todo el tiempo por ahí, ¿no? Cosas falsas, ¿no? Rumores que se hacen, ¿no? Entonces, el mismo sistema va buscando maneras de autobalancearse, ¿no? Entonces, evidentemente, es probable que surjan más emprendimientos como este, ¿no? Como el de chequeado, ¿no? Y fíjense acá una idea, ¿no? Un problema social, ¿no? Las fake news, la circulación de información falsa o de pseudoinformación, ¿no? O de rumores que se hacen pasar por noticias. Y entonces se me ocurre, trabajo en el periodismo, ¿por qué no hacemos un emprendimiento para chequear la información, ¿no? Y ver si efectivamente esto que está circulando es verdadero, ¿no? Es objetivo, tiene sus fundamentos, ¿no? Y ahí armaron el emprendimiento, ¿no? Y se buscan financiamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cómo las ideas surgen también por problemas sociales, ¿no? Por problemáticas sociales, ¿no? ¿De qué manera yo puedo incidir? Tengo este conocimiento del periodismo y sé chequear información. Bueno, armo un proyecto que tenga que ver con darle a la sociedad esta respuesta que es, bueno, vamos a chequear la información y vamos a tenerla más segura y para que circule menos la fake news, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Así que bueno, si quieren después lo pueden poner en el aula, el enlace a chequeado, porque bueno, sirve para todos, ¿no? Yo tengo otra página que después la voy a buscar porque no me acuerdo el nombre, pero es una chica que también analiza más que nada periodismo gráfico. Ajá. Y es como que construye un poco la información, digamos, como la bajada que quieren dar y demás. Bien. Y a veces se le generan estos debates que le preguntan a ella como, pero vos qué ideología tenés, vos qué, o sea, como que ella trata de mantenerse como, nada, ser lo más objetivo posible, pero es re interesante cómo analiza las noticias. Después se las voy a pasar. Me tengo que buscar porque no me acuerdo el nombre, pero... Bien. Profesor, porque ya la frase una imagen vale más que 1000 palabras ya no es válida, ¿o no? Es una frase muy ambigua, porque puede dar para muchas cosas, ¿no? El valor de la imagen... Yo estuve chequeando de que nada que ver una imagen con lo que la gente piensa que con lo que significa realmente, o sea. Claro. Es un gran problema el de la imagen, ¿no? Y que en una época en la que estamos también invadidos por imágenes, o circulan imágenes, bueno, fíjense, ¿no? Cómo se puede diseñar, ¿no? Y planificar un sentido, ¿no? Lo estaba viendo con respecto a los... estuvo saliendo en los programas de Chimentos, ¿no? Los reality shows, ¿no? Todos estos de cocina, ¿no? Y había una chica que estaba en uno de los reality, y como que la estaban entrevistando el otro día, no me acuerdo si era en el programa de Rial o uno de esos, y que ella contaba que la habían puesto como una villana, ¿no? Y yo escuché también de otros programas que están muy guionados, ¿no? Entonces por ahí un personaje que está mirando a una cosa, lo ponen en otro orden, ¿no? Mira hacia un determinado lugar, le metes otro personaje que se le cayó algo y se le rompió, y el primero está sonriendo y parece que se está burlando del otro personaje. Todas esas cosas están construidas en la edición. Hay un guionado, decir, bueno, este medio lo vamos a construir como villano o villana, a este como el bueno o la buena, a este como el amigo del bueno, ¿no? Y así tenés
un conflicto, un drama, una dramatización y una narrativa, que eso es lo que también, como hablábamos al comienzo, ¿no? con Nadia, las redes y la circulación de información buscan cada vez más narrativas, ¿no? Esto era lo que veíamos el año pasado, ¿no? En Comunicación 2, las narrativas, ¿no? Que se buscan cada vez más como formas de sentido, para darle sentido al discurso, a los hechos, a las personas, a las instituciones, ¿no? Todo está narrativizado, ¿no? Entonces, y como está narrativizado, se puede construir e inventar, ¿no? Más o menos, ¿no? Entonces, muchos de estos géneros que parecen como que están vinculados con algo, entre comillas, real, está fuertemente ficcionalizado, ¿no? Y pasa lo mismo en el mundo de las noticias, ¿no? Hay como todo un ida y vuelta con ciertas narrativas que tratan de ordenarte y llevar el sentido a un determinado lugar, ¿no? Entonces, bueno, todo eso es para tenerlo, digamos, atentos, ¿no? No solo como productores y comunicadores, sino como receptores de la información, ¿no? Ustedes están muy avivados de eso, ¿no? Pero bueno, siempre es bueno tenerlo en cuenta. Como para cerrar un poquito, porque ya nos fuimos mucho de tema, la próxima vamos a hacerla un poquito más breve, tratar de no tener tanto, pero había muchas cosas para charlar. Vamos a decir algo sobre Walsh, y lo retomamos la que viene. Yo les voy a agregar alguna otra lectura de Walsh, porque me parece que el libro ese amerita irlo siguiendo, tiene notas muy interesantes, ¿no? De toda la época de los 60 de Walsh, que trabajó con instituciones, con organizaciones, con problemáticas que son permanentes, ¿no? El tema, tiene una serie de notas fantásticas, que vamos a leer algunas, sobre los problemas del ciudadano argentino de aquella época, ¿no? La electricidad, fíjense cómo es, temas que tenían que ver con la circulación de los distintos, de las producciones, por ejemplo, la yerba mate. Si vos lees la nota de Walsh, lees notas mucho más cercanas, la problemática está siempre ahí, ¿no? Bueno, todos los servicios y productos de nuestra Argentina, ¿no? Como para tirar 2 o 3 líneas y retomarlas la que viene. ¿Qué fue lo que más le llamó la atención de la carta a la Junta Militar? En cuanto a información, ¿no? En cuanto a el manejo de la información. A mí la verdad lo que más me llamó la atención principalmente es cómo detalló las personas, o sea, desaparecidas, y cuando empezaba a contar en distintos lugares donde se encontraban los cadáveres y todo eso. Pero después cuando la continué leyendo, también me llamó la atención, o sea, me llamó la atención, una forma de decir, el tema de cómo se estaba manejando en esa época la inflación, ¿no? Y cómo describía cómo estaba la ciudad del Gran Buenos Aires. O sea, cómo vivía la gente en esa época, porque tampoco fue que fue hace muchos años. Si te pones a pensar, estaba hablando del 80, y justamente me hizo retomar a una noticia que leí hoy, que se encontró en Buenos Aires un caso de rabia, y habían dicho que en Buenos Aires el último caso de rabia que había existido fue en 1981, y fue justamente en la dictadura, porque claro, en esa época estaba tan mal la sociedad, como puse ahí en el escrito. Hay gente que vivía diferentes realidades en esa época. Yo mucho tiempo trabajé en una dietética y tenía una clienta que era esposa de un militar, y ella te decía, yo no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Claro. Entonces, como puse ahí, hay gente que no tenía ni idea, hay gente que eran estas personas, por llamarla de una forma, que eran estas, bueno, no voy a decir lo que quiero decir, la gente que les intentaba combatir, la gente que lo sufría, y decía, no había medicina, no había comida, o sea, era terrible, porque en realidad creo que uno no se lo pone a pensar. A mí me tocó quizás en mi familia que no militaba, es como que no te cuando no te saben contar qué pasó en la dictadura, porque claro, o eran muy jóvenes, o directamente tenían otros problemas. En algún campo que tuviera que ver. Claro, y tenían más el problema de ver cómo hacer para comer todos los días, porque claro, esa era la realidad en realidad de mi familia, y bueno, problemas familiares y esas cosas.
Pero nada, me imagino, ¿no? En esa situación, en esa desesperación, porque decía, lo que era medicación no había directamente. Uno quizás hoy en día se queja, porque sí, te quejabas porque estamos en medio de una pandemia, te atienden con los turnos largos, pero en esa época te está marcando que directamente no había presupuesto para la medicina. O sea, no sé, yo cada vez que leo algo referido al golpe de Estado, sea de la época que sea, pero obviamente más este último, es como que no puedo imaginarme la desesperación y la situación, porque si hoy en día es desesperante la inflación que hay, el no poder tener un plato de comida y todo eso, no me imagino en esa época que encima además por pensar diferente te desaparecían. Claro. O sea, si bien hoy tenemos problemas, pero por lo menos creo que no sé, uno puede poner lo que quiera en redes sociales y nadie va a venir a matarte. No, claro. Sí, bueno, sí, y ahí sí, se puede ver la crítica que él hacía al neoliberalismo también, ¿no? Y los negociados que tenía Martínez de Oz y demás. Sí. O sea, Claro, me parece con que las eso, empresas y todas esas esa cosas. denuncia, o sea, además de la cantidad de desaparecidos, de todo lo que el nombre y todas las denuncias que hace, esa denuncia, o sea, me parece que es interesante analizarla, porque después, o sea, pasan esas cosas, pero en la memoria después se pierden, porque después pasa lo que pasó en los 90, lo que pasó en el 2000, 2001, y como que vamos repitiendo las historias. Sin duda. Pero la sentí mucho. Una Yo vez veo me siempre dijeron, lo la mismo, historia ¿no? argentina es cíclica, y No, es que cuando hace siempre lo muchos mismo, ¿eh? años... Sí, Sí, igual, Siempre lo qué sé mismo. yo, Siempre lo no mismo. creo que sea solo en Argentina, no sé si verlo solo como algo que es un fenómeno que es argentino, porque me parece que no, y sobre todo en Latinoamérica también. Claro, es un Porque problema en más de esa época de Latinoamérica, eso es dictaduras verdad. también es como que hay que entender el contexto de qué pasó, la Guerra Fría de Estados Unidos, por qué, o sea, se empezaron a dar golpes militares en toda Latinoamérica. Me parece que también es algo global, algo de la colonización, algo que... Y el neoliberalismo... Algo de poder manejar, digamos, o sea, Latinoamérica no deja de ser más que nada que los proveedores de las grandes potencias mundiales, ¿o no? Entonces nos tienen que tener ahí controladitos. Yo lo que a mí me parece que también es parte de la historia, ¿no? O sea, nosotros estamos como observadores porque nunca vamos a poder modificar esto y en mi caso, por ejemplo, en particular, noticia nueva, porque para mí había cosas que no conocía, ¿no? Pero hoy, y pensándolo un poco así, yo veo que hoy, en el presente, en nuestro presente, hay también desastres que no tienen que ver con una dictadura, porque esto tiene que ver con política, pero sí tiene que ver con, por ejemplo, hay gente que sí realmente desaparece, pero no de esa forma, pero hay gente que se está muriendo hoy, por ejemplo, con la famosa pandemia. Y seguimos todavía dando vuelta, hoy nos van a cerrar de vuelta, y hay gente que todavía sigue pensando que está todo mal, hay gente que habla de no vacunarse, y hoy se murieron 500 personas, o sea, y están muriéndose todos los días, y ya pasamos, desde principio de año a hoy llegamos a los 30.000, y el número, digo 30.000 porque ya son más de 30.000, ¿no? Pero digo, el número 30.000 en particular, porque es el con el que siempre llevamos en la cabeza el tremendo desastre de que pasó en el 70, pero hemos llegado a 70 y parece que no nos damos, lo naturalizamos, ¿no? Y a eso es lo que voy. Yo a veces pienso en eso, digo, estamos pensando siempre en el más allá, qué hacer, qué esto, qué el otro, y no sé, en el fútbol, ayer yo estaba viendo a River y me olvidé de esto también, ¿no? Por eso me parece a veces terrible de que uno, estando en el presente, estando tan bombardeado de tantas cosas, no logra ver realmente el verdadero caudal de lo que está pasando alrededor. Yo pensaba en eso, ¿no? Cuando leía a Wells decía, ¿qué todo tan parecido que es todo? Dios mío, ¿no? Sin duda. Por eso es importante, digamos, el rol de los comunicadores, ¿no? Y la formación de los comunicadores, ¿no? Un poquito como para cerrar, vamos a retomarlo la que viene, ¿no? Yo les voy a dejar las consignas, como los textos para que los vayan trabajando, pero vamos a retomar esta discusión que me parece muy interesante, ¿no? Porque justamente une la cuestión de las fuentes, ¿no? La gran información que tenía Walsh, junto con otros periodistas que estaban en forma clandestina distribuyendo información, ¿no? En una situación de fuerte censura, ¿no? De represión de todo tipo, ¿no? Y cómo esa información la pueden valorar, la pueden fundamentar, la pueden juntar, la pueden organizar en relación con los motivos, también lo que decía Florencia, ¿no? Los motivos por detrás, que no era sencillamente
atacar a un solo, digamos, el tema de la subversión, porque la subversión estaba liquidada en Tucumán, ya había sido liquidada, pero había una cuestión de, digamos, como, para sintetizarlo, ¿no? Como de, no me sale la palabra, de